Buenas tardes a todos los asistentes. Queremos darles la bienvenida al webinar Cómo certificarse en CLAS para ser observador de clases de educación inicial. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión puntualmente en conjunto con la Facultad de Educación. Queremos contarle que con este espacio queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Y antes de cederle la palabra a nuestra panelista invitada, queremos también contarles que tendremos un espacio para poder responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso del webinar desde ya a enviarnos todas las inquietudes que tengan sobre esta temática en el espacio de PIL. Si tienen alguna duda técnica, les recordamos que deberán escribirle al panelista que se llama soporte técnico. También queremos decirles que este evento está siendo grabado y a través de correo electrónico les vamos a compartir el enlace para que puedan volver a vivirlo o compartirlo con otras personas. Sin más preámbulo, presentamos entonces a la conferencista que nos acompaña el día de hoy, Andrea del Pilar Solano Vargas, quien es magíster en psicología y es psicóloga de la Universidad de los Andes. Cuenta con 21 años de experiencia en educación, que incluyen el acompañamiento y formación de docentes. Es consultora de organismos internacionales, docente e investigadora, y actualmente es coordinadora del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de los Andes. Participa en los procesos de formación de docentes ofrecidos a los profesores de esta universidad y está certificada como entrenadora para formar observadores de clase de aulas con niños entre 3 y 5 años de edad. Como observadora certificada de CLAS, Andrea ha utilizado esta herramienta desde el año 2014 en varios proyectos de evaluación de la calidad de la educación inicial en Colombia. Andrea, buenas tardes, bienvenida a esta actividad. Te cedemos entonces la palabra para iniciar con la misma. Estela, mil gracias. Bienvenidos todos y todas a este espacio. No sé si pueden ver que estoy moviendo las diapositivas, que no las veo que se muevan, Estela. Allí todavía no se mueve. Ok, ¿Listo? listo. Es que necesito pasar a la siguiente y no se mueven. Puedes darle clic en la presentación y moverla con el teclado. No, no se puede, no puedo. Ya, perfecto. Listo, perfecto. Listo. Entonces, pues la idea de hoy es poderles presentar a ustedes a grandes rasgos qué es el CLAS, qué es el sistema CLAS o qué es la herramienta CLAS. El objetivo no es que ustedes tengan el curso como tal que nosotros estamos ofreciendo, sino que tengan un panorama general de qué es CLAS, que podamos de pronto responderles también cuál es el sustento teórico de pronto en general que hay detrás de esta herramienta, cómo se puede usar, para qué les puede servir y que finalmente pues queden como iniciados, como endulzados para poder tomar el curso con nosotros. Yo tengo calculado más o menos unos 30 minutos de presentación, pero lo que más me gustaría es que ustedes aprovechen durante la presentación y el resto de minutos que nos quedan para hacer todas las preguntas que los saquen de dudas, que podamos responder la mayor cantidad de inquietudes que ustedes tengan. Es decir, que finalicemos este webinar y ustedes salgan con las dudas resueltas. Bien, básicamente lo que voy a hacer en estos primeros momentos, en estos primeros 30 minutos, es contarles qué es CLAS, cuál es el sustento teórico en general, cuál es su estructura, en qué nos beneficiaría de pronto certificarnos o tomar este curso CLAS, en qué consiste este curso y esta certificación. Bueno. Entonces, el instrumento CLAS es un instrumento, digamos que cuando estamos hablando de educación y de la calidad en la educación, siempre hemos hablado, o la teoría siempre habla de dos grandes grupos de elementos o factores que afectan el aprendizaje.
Hay unos factores que se agrupan en la categoría de los estructurales y hay otros que se agrupan en la categoría de procesos. Los factores que se agrupan en la categoría de estructura responden las preguntas como qué, quién y dónde, es decir, qué es lo que se enseña, quién lo enseña, dónde se enseña. Entonces podemos apuntar a respuestas como qué es el currículo, cuál es el currículo, cuál es el nivel educativo de las profesoras, cuál es el desarrollo profesional que la profesora recibe, cuál es la proporción niños, profesoras que debe haber. Pero los elementos de proceso son aquellos que responden más a la pregunta sobre el cómo, es decir, cómo se afecta el aprendizaje, cómo se implementa ese currículo, cómo son esas interacciones y esas relaciones. Ambos grupos de factores afectan el aprendizaje y generan efectos, impacto en el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Unos herramientas de observación tienden más hacia esos elementos de estructura, pero el CLAS está ubicado en los elementos o en los factores agrupados en la categoría de proceso. Estoy intentando pasar la diapositiva. Entonces, el CLAS, digamos, si nos ceñimos como a la definición de la sigla, se define como un sistema de calificación para la evaluación en el aula. Y como herramienta, pues es un instrumento de observación que está basado en muchos estudios, en muchas investigaciones, en muchos datos, y que se utiliza para ayudar a las profesoras y a las instituciones a mejorar la efectividad de las interacciones en el aula. Estoy intentando pasar. Ok. La base de CLAS son las interacciones entre la profesora y los niños y entre los mismos niños. Es decir, lo que CLAS entra a observar a un aula son estas interacciones. CLAS ha sido diseñado y pensado y todos los estudios que se hicieron para diseñarlo, así como para recoger toda la evidencia en la que está basado, desde más o menos 1990. Hay muchos estudios, sobre todo de Estados Unidos, pero también a lo largo, digamos, de todo el territorio de muchos países, entre esos Colombia. Eh, Han comenzado desde esos años, más recientemente en Colombia desde 2014. Y Teachstone, que es el nombre que ustedes ven arriba, es la empresa encargada o la organización encargada de hacer todas estas capacitaciones, todos los recursos, es quien tiene los derechos del CLAS como herramienta. El CLAS entonces es útil porque se basa en la observación de las interacciones efectivas entre la profesora y los niños y también entre los niños. Y en ese sentido, a diferencia quizás de otras herramientas de observación, puede captar y hay evidencia que muestra que puede captar la complejidad de las aulas. No es lo mismo si yo entro a observar el número de cuentos que hay en un salón y si están al acceso de los niños o si tienen meriendas o alimentación en el aula o si tienen acceso a agua potable o si hay una profesora por cada cierto número de niños. Eso me da obviamente unos elementos de calidad de la educación que reciben los niños. Pero al fijarme en las interacciones, en cómo la profesora interactúa con los niños, cómo genera una proximidad, cómo desarrolla y estimula el pensamiento o habilidades cognitivas de orden superior. Esto me permite capturar mucho mejor la complejidad de las aulas, cosa que otras herramientas posiblemente no me lo permitan o no me den esa información suficiente que capture esa complejidad que todos los que estamos aquí sabemos que se presenta en las aulas. Uno puede entender, o digamos que hay dos formas de entender a CLAS como un sistema o como una herramienta de observación. Cuando les hablo es exactamente lo mismo, pero cuando les hablo de sistemas, más o menos más adelante vamos a entenderlo mejor.
tiene que ver con que CLAS también le apunta a diferentes niveles en la educación. Y el CLAS también implica aprendizaje, evaluación y mejora. Entonces, por eso lo podemos ver como el sistema CLAS, y porque es una herramienta completa. Cuando hablamos de que es una herramienta como tal, lo que estamos diciendo es que nos vamos con un manual, con un enfoque y entramos al aula, observamos unas interacciones y puntuamos dependiendo de unos códigos. El CLAS es un sistema entonces que evalúa la efectividad de las interacciones entre la profesora y los niños. El CLAS ha encontrado como herramienta de observación y todos los datos que ha recogido en todos los estudios a lo largo de diferentes países, ha encontrado que hay muchas aulas de preescolar que tienen interacciones que dentro de este enfoque puntúan como un nivel bajo a un nivel moderado. Y también ha encontrado que si las interacciones son efectivas o son más efectivas, pues llevan a mejores resultados cognitivos, conductuales y sociales en los niños. Y también que pequeñas diferencias que se puedan lograr en las interacciones entre la profesora y los niños pueden generar diferencias más apreciables o más significativas en el aprendizaje de los niños. Eh, las investigaciones también nos muestran que las brechas en el desarrollo de los niños aparecen muy tempranamente y aparecen en los niños o en las poblaciones en situación de más alto riesgo y puede aumentar a lo largo que aumenta, digamos, a lo largo de la primera infancia. Entonces, en ese sentido, generar interacciones más efectivas pues puede afectar positivamente el desarrollo de los niños, y las investigaciones de CLAS también han encontrado que estos efectos se pueden mantener hasta el tercer grado de primaria, efectos en habilidades sociales, en desarrollo cognitivo, en desempeños académicos. Bien, ahora voy a pasar a explicarles muy rápidamente, vuelvo y repito, es más un abrebocas, sobre el marco teórico del CLAS, específicamente para el nivel pre-K, que es básicamente los niños entre los 3 a los 5 años. Los niños y las profesoras que estén trabajando con ellos entre los 3 y los 5 años. Estamos hablando posiblemente de prejardín y jardín, de estos niveles. Bien, el CLAS como instrumento y la investigación detrás del CLAS, aquella que ha mostrado la evidencia, que se convierte en la evidencia de este enfoque, nos dice que todas las interacciones que se pueden observar en un aula se pueden organizar en 3 categorías. Entonces, esas 3 categorías dentro de esta estructura del CLAS se llaman dominios. No sé si observan que aquí estoy moviendo el cursor y estos serían los 3 dominios: apoyo emocional, organización del aula y apoyo pedagógico. Dentro del apoyo emocional estarían todas las interacciones que la profesora tenga con sus niños que están aportando al desarrollo emocional y afectivo de los niños. Es decir, toda interacción que genere una base segura en el aula, que le dé la plataforma emocional para que el niño y la niña después puedan aprender. En el dominio de organización del aula tenemos tendríamos todas las interacciones que la profesora pueda tener con sus niños que ayuden a que ellos organicen su comportamiento. Todo lo que tiene que ver con rutinas, con transiciones, con regular su propio comportamiento. Y en el apoyo pedagógico tendríamos agrupadas todas las interacciones, todo aquello que la profesora haga en el aula con los niños que le apunte al desarrollo cognitivo y del lenguaje. Entonces, digamos que esos son los 3 grandes dominios que tiene el CLAS como instrumento de observación. Esa es su estructura. En el curso, nosotros lo que haríamos es
aprender sobre toda esta estructura de estos tres dominios. Pero aquí lo que quiero es mostrarles solamente con el apoyo emocional, con el dominio de apoyo emocional, cómo sigue la estructura del class. Entonces, tenemos que en el apoyo emocional es todo aquello que la profesora pueda hacer dentro de las interacciones que apoye el desarrollo emocional de los niños, es decir, que les pueda generar esa base, esa plataforma de seguridad. Este dominio entonces, al igual que los otros dos que no vamos a presentar, que no vamos a revisar hoy, que no tenemos tampoco el tiempo para hacerlo, tienen a su vez dimensiones. En este caso, este dominio de apoyo emocional tendría estas 4 dimensiones, que son clima positivo, clima negativo, sensibilidad de la profesora y qué tanto ella considera las perspectivas de los niños. Entonces aquí vemos 4 dimensiones solo para este dominio, pero en realidad son 10 dimensiones contando los otros 2 dominios que nos faltan y que no vamos a abordar. Aquí entonces estarían todas las interacciones que la profesora pudiera hacer o pudiera tener con sus niños para crear un clima positivo, es decir, un clima donde haya proximidad física, conversaciones sociales, etcétera. Todo lo que ella pueda hacer para alejarse de tener un clima negativo, un clima donde haya sarcasmo o ironía, es todo lo que ella puede hacer para no tener eso, un clima que no sea respetuoso. En sensibilidad del maestro, todo lo que ella puede hacer para percibir y darse cuenta, identificar las necesidades tanto afectivas como académicas de sus niños. Y aquí todo lo que ella puede hacer para considerar las perspectivas de los niños, qué tan estricta o no es con el movimiento, qué tanto los niños podrían de pronto en algún momento liderar una actividad. Bueno, entonces, la estructura viene en los 3 dominios, luego cada dominio, como es el caso del apoyo emocional, tiene unas dimensiones, puede tener 4, algunas otras pueden tener 5, y posteriormente, estoy intentando pasarlo, cada dominio, en este caso estamos viendo el dominio del clima positivo, tendría unos indicadores. Entonces, estos indicadores, lo mismo, se agruparían las interacciones, en este caso en 4 indicadores, para darnos cuenta de cómo es ese clima positivo. Y estos indicadores de este clima positivo están relacionados con cómo establece las relaciones interpersonales, cómo establece el afecto positivo con los niños, cómo establece esa comunicación positiva con los niños y ese respeto. Y finalmente estarían los marcadores de comportamiento, que son específicos para cada indicador. Entonces, para el indicador de relaciones interpersonales tendríamos estos 5 marcadores de comportamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo me estoy formando como observador, me certifico como observador, ya más adelante les cuento bien sobre eso, y termino siendo un observador certificado, yo voy a entrar al aula y observo específicamente son esos marcadores de comportamiento. No necesariamente tengo que observar esos 5 que hay allí, esos 5 son solamente sugeridos, pero la profesora a quien yo observo puede tener muchos más comportamientos y yo lo que voy a aprender en el curso es agruparlos en esos indicadores, en esas dimensiones y en esos dominios, para al final dar cuenta de cómo son esas interacciones, de qué tan efectivas son esas interacciones de la profesora que yo observo con los niños. ¿Vale? Entonces, esto para contarles simplemente esta estructura y aquí nos faltaría todo esto mismo que hicimos, pero para los diferentes indicadores, dimensiones y dominios. Yo sé que suena un poquito enredado, pero la idea es que en el curso esto lo podemos ver mucho más en detalle. Esa es la idea. Entonces aquí tenemos una gráfica que nos muestra bajo toda la evidencia de diferentes estudios que se han hecho en todo el mundo, cómo se comportan estos 3 dominios del CLAS.
cómo se comporta el apoyo emocional, la organización del aula y el apoyo pedagógico en aulas de, digamos, prejardín a quinto grado. Y tenemos entonces que el apoyo emocional se comporta más o menos en una tendencia dentro de las puntuaciones de clase y dentro de todo este esquema y marco de clase y el clase como herramienta, se comportan más o menos entre una calidad moderada y una calidad alta. Es decir, que las profesoras suelen tener a lo largo de los diferentes estudios, suelen tener unas interacciones que pueden ser, que logran ser una base segura para el desarrollo de los niños. En la organización del aula nos dice algo similar con una tendencia un poquito, pues un poquito más hacia abajo. Entonces, lo que esta herramienta nos ha dicho es que parece que a lo largo de todos los estudios internacionales, las profesoras pueden tener interacciones en las que pueden ayudarle a los niños a organizar su comportamiento, a regular su comportamiento. Sin embargo, como vemos aquí en apoyo pedagógico, que sería el tercer dominio, los resultados del CLAS nos muestran un comportamiento completamente diferente y nos dice que para las profesoras suele ser difícil, suele ser un poquito más complejo tener interacciones que le apunten a favorecer el desarrollo cognitivo y del lenguaje de los niños. Entonces, aquí básicamente es mostrarles un poco cómo la herramienta a lo largo de todos los estudios internacionales se comporta en los diferentes dominios y cómo nos habla de aquí hay un potencial grandísimo para identificar qué es lo que está pasando y cómo apoyar a nuestras profesoras bajo esta herramienta y bajo este enfoque. Aquí lo que les voy a presentar es un poquito lo que les decía al comienzo. El CLAS le apunta, o digamos ahí tenemos el CLAS con sus manuales y sus puntuaciones para diferentes niveles. Entonces tenemos CLAS para los bebés. Este CLAS va desde el nacimiento o el momento en que los niños comiencen a ir a las instituciones hasta los 18 meses. Tenemos CLAS para los niños pequeños, sería de los 18 a los 3 años, de los 18 meses a los 3 años. CLAS para preescolar, digámoslo así, que es el que nosotros ofrecemos con educación continua con la Universidad de los Andes, que va de los 3 a los 5 años. Luego tendríamos de preescolar a tercero de primaria. Luego tendríamos lo que está denominado aquí como primaria superior, que sería los grados cuarto y quinto de primaria. Y luego todo lo que sería el bachillerato. En términos generales, las interacciones tienen elementos comunes para los diferentes grupos de edades que les acabo de contar. Sin embargo, los comportamientos descritos dentro de cada nivel son apropiados, son como más específicos para cada una de las etapas de desarrollo. Entonces, esas son como las variaciones que puede tener el CLAS como herramienta. Bien, ahora les quiero hablar de en qué consistiría la capacitación para ser observadores CLAS en general, pero pues sobre todo en este nivel de preescolar, es decir, en las aulas y con los niños y las profesoras o para las profesoras de los niños entre 3 y 5 años. Entonces, acá lo que tenemos, perdón, ay, me quiero devolver y no me puedo devolver. Estela, no sé si tú me ayudes, estoy pasando. Sí, en la parte izquierda de la pantalla hay una barra de forma Sí, vertical, y allí te da la opción de moverte, ¿sí? Me confirmo. es que me estoy moviendo hasta... Ya, sí, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, acá tenemos
Acá tenemos los objetivos de la capacitación, que ustedes mientras yo les estoy hablando, pues los pueden leer. La capacitación básicamente consiste en esto que ustedes ven allí. Eh, Hay una base importante o hay el tiempo que se destina, hay un tiempo importante para observar videos y aprender a codificarlos. Eh, Esta es la agenda, se las quiero presentar como para que tengan una idea de cuál es la agenda. Son 2 días, idealmente digamos son 2 días para tener un total de 16 horas, pero nosotros, sabiendo un poco las necesidades, digamos, todas estas condiciones a las que esta nueva situación, digamos, de pandemia nos ha llevado, la organizamos de pronto distinto para que solamente sean las tardes y ustedes puedan tener sus mañanas pues, en sus ocupaciones, en sus clases, en lo que tienen ya organizado y sus responsabilidades en la mañana para que puedan tener y tomar el curso solamente en las tardes, pero pues aquí está organizado como era la agenda cuando teníamos los cursos presenciales. Y esto es básicamente lo que hacemos en cada día. Entonces, en el día 1, entendemos qué es el sistema CLAS, revisamos el marco teórico con detalle, no en la generalidad que lo hicimos ahora, revisamos las dimensiones detalle a detalle del CLAS, aprendemos a tomar notas para las observaciones, porque yo pienso que todos sabemos tomar notas, pero para ser observador certificado tenemos que aprender a tomarlas de una manera más ágil y que sea más funcional y más efectiva. Y ahí en ese primer día vemos nuestro primer video de capacitación. Aquí no aparecen los videos ejemplares, que son muchos videos chiquititos donde entendemos al detalle y muy específicamente todo ese marco teórico, toda esa estructura que yo les decía de dominios, dimensiones, indicadores y marcadores de comportamiento. Aquí tendríamos la agenda del día 2, donde aprendemos cómo es ese proceso de codificación, aprendemos a usarlo y vemos también más videos. Acá están el 2 y el video número 2 y el video número 3. Hablamos sobre las observaciones directas, porque aunque ahorita no las podamos hacer, las observaciones por lo general se hacen de manera directa, presencial en el aula. Miramos otros recursos que nos ofrecen la página de Keystone. Miramos otro video, observamos otro video que es el número 4. Hablamos más al detalle, aquí yo les voy a contar más adelante de esta prueba, pero en la agenda del día 2 hablamos más al detalle de cómo es esa prueba, cómo son los procedimientos y finalmente observamos nuestro último video. Se las quería mostrar para que tengan una idea de todo lo que hacemos y de que es un curso muy sistemático. Tiene una cantidad grande y alta de contenido, pero lo miramos con mucho detalle y mucha profundidad. Bien, entonces lo que hacemos es, tenemos el curso de 16 horas y posteriormente tú te vas a hacer un estudio individual, es decir, tomas todos los apuntes que tomaste en el curso, tomas tu manual, tomas tus hojas, todo tu material y comienzas a hacer un estudio individual. Adicionalmente, Keystone, que es la empresa que les contaba encargada de que tiene todos los derechos del CLAS, te abre un sitio individual para ti en el que puedes ver y observar muchos más videos para que te puedas preparar para el momento de la certificación. Y allí también hay muchos más recursos. Y yo que soy la persona que se convierte en tu profesora, en la persona que te acompaña, también puedo estar allí apoyándote antes o después de que tomes, digamos que el examen de certificación. Tienes ese momento en el que tú estudias y posteriormente presentas una prueba de confiabilidad. Es en línea y esta prueba de confiabilidad
lo que tú estás demostrando es que entendiste el marco, que tomas la escala y que sabes, has entendido cómo asignar calificaciones de manera precisa y consistente en diferentes aulas. Entonces, eso es lo que a grandes rasgos consiste la prueba de confiabilidad. Entonces, tenemos el curso, haces tu estudio individual, presentas la prueba, la pasas y te certificas como observador bajo este enfoque, bajo el marco de clase. Bien, ¿qué hacemos, qué hace uno con esos cuando ya se convirtió en observador certificado? ¿Qué hace uno con esos datos? Como más o menos, ¿qué puede hacer? ¿Para qué le puede servir? Entonces, el sistema CLAS como sistema también tiene como estas etapas o como este ciclo. Aquí aprender haría relación a entender por qué las interacciones son eficaces entre el maestro y el niño y a identificar bajo el marco de clase esas interacciones efectivas o eficaces entre la profesora y los niños. Es decir, este ciclo de aprender es todo lo que tú haces en el curso, en las 16 horas y por qué no de pronto en tu estudio individual antes de certificar. Luego, cuando ya eres un observador certificado, lo que tú puedes hacer es evaluar, es decir, ir a observar las aulas y dar cuenta desde el enfoque de clase, con la estructura que ya les he contado muy a grandes rasgos, cómo está esa aula con base en ese enfoque que tiene clase, con base en esa estructura. Y posteriormente hay un ciclo que puede ser de mejoramiento, es decir, lo que yo puedo hacer con estos datos o cómo devuelvo estos datos a la profesora que yo observé o a lo que yo programe dentro de mi institución, dentro de este ciclo de aprender, evaluar y mejorar, con mi coordinadora académica o con mi rector o con un equipo de desarrollo humano que yo pueda tener en mi institución. Un observador certificado de clase normalmente observa 4 ciclos, es decir, entra al aula y observa 4 ciclos, es decir, 2 horas. Cada ciclo incluye observar 15 o 10 o de 15 a 20 minutos en donde tú observas y tomas notas y otros 10 minutos donde asignas los códigos a cada dimensión, es decir, que cada ciclo se demora 30 minutos. Entre más ciclos observes, pues es mucho más sólida y más robusta los datos y la información que recoges con respecto a esas interacciones, con respecto a esa aula. ¿Cómo se usan o en qué se han usado los datos una vez yo hago las observaciones, una vez me convierto en un observador certificado y observo las aulas, ¿qué hago con esos datos? Pues esos datos se pueden usar para la preparación y la educación de las profesoras o los maestros. Se podrían usar eventualmente para evaluar el desempeño de los maestros. O hay escuelas, hay instituciones, sobre todo en Estados Unidos, que lo usan para esto. Se puede usar para que diseñes e implementes programas de desarrollo profesional y se puede usar para estudios o proyectos de investigaciones de evaluación del desarrollo o de evaluación de la educación inicial o proyectos sencillamente pues de calidad de la educación en general. Entonces, esos son los usos que a lo largo, digamos, de todo lo que se ha recogido, una vez se tienen estos cursos, son los usos que las diferentes organizaciones y personas le han dado a los datos de clase. Listo. Hasta aquí yo espero pues haber como cubierto, repito, como un abrebocas, como una generalidad, datos acerca del CLAS, un poco del marco teórico, su estructura y también de lo que uno puede hacer con estos datos del CLAS o una vez se ha convertido en observador certificado.
Vamos a la ronda de preguntas. Claro que sí, Andrea, listo. Entonces iniciamos con las preguntas. Hemos recibido varias preguntas. Les recordamos a los asistentes que pueden seguirnos compartiendo sus inquietudes a través del chat, escribiéndole puntualmente al panelista que se llama soporte técnico o a través del espacio de PIL. Listo, aquí tenemos una inquietud, una pregunta que nos envía Mariana y es la siguiente. ¿Qué posturas teóricas fundamentan las clasificaciones o dimensiones de clase? Listo. Clase está basado básicamente, Mariana, en la teoría pues, del apego. Entonces, esa es la teoría que soporta, digamos, toda la base teórica del clase. Muy bien. Cleris nos pregunta si clase incluye rúbricas de aprendizajes. Mm, no sabría cómo entender rúbricas de aprendizaje. Eh, no sé, ¿tú me repites el nombre, Estela? Se llama Cleris. Cleris fue quien nos envió esta pregunta. No sé, Clarice, si de pronto en el chat nos puedes especificar qué es rúbricas de aprendizaje para que yo te pueda contestar pues mucho más, de una manera más precisa porque no lo entiendo. Listo, entonces quedamos allí pendiente de la aclaración que Cleris pueda enviar. También nos pregunta, por ejemplo, Francia nos pregunta, si no se supera la prueba para certificarse, ¿se puede retomar la retroalimentación o ya quedas descalificado definitivamente? Sí, Estela, ¿me lo repites el nombre? Francis. Francis, esa es una pregunta muy chévere y esa es de las que más ansiedad genera. Entonces, yo espero responderte para que quedes tranquila. Tienes 3 intentos. Bueno, entonces eso es muy bueno y es muy poderoso porque tienes un primer intento y digamos que lo fallaste, no alcanzaste el porcentaje de confiabilidad que se necesita. Entonces tienes toda la oportunidad para seguir repasando, para seguir estudiando, para buscarme a mí y yo te apoyo, miramos qué es lo que está pasando. A veces lo que pasa es que uno de pronto se vuelve muy estricto, no es que se vuelva muy estricto, sino como es parte del aprendizaje de este nuevo enfoque, porque es un enfoque con el que no hemos mirado la educación, no hemos observado las aulas, entonces es como si tú aprendes a ponerte unas gafas nuevas, cosa que no es fácil, te va a demandar mucho esfuerzo. Eh, pero entonces, eso es lo que pasa. La retroalimentación que yo te dé eh, es para identificar en qué dimensión, por ejemplo, pudiste haber sido muy estricta o en qué dimensión pudiste haber sido muy laxa o flexible. Pero ten por seguro que el curso, eh, aunque suene corto, como solo 16 horas, te va a dejar equipada incluso para que puedas identificar en qué estás fallando, en qué estás siendo muy estricta y en qué estás siendo absolutamente flexible o en qué te confundiste. O a veces hay unos efectos como, por ejemplo, empiezas a observar a la profesora y te gusta mucho, te sientes identificada y observas unas interacciones que le apuntan al enfoque, pero te dejas llevar por esas sensaciones o por por ese buena energía o porque te identificas con la profesora. Y ese es un efecto que hemos estudiado que no puedes permitir que ocurra y que lo lleves a lo largo de toda digamos, de toda la observación. Entonces vas a quedar equipada para poder identificar en qué estás fallando, en qué eres estricta, en qué eres flexible, en qué sesgos están teniendo efecto sobre tu observación. Y tienes 2 intentos más. Bueno, un dato que puede servir es que dentro de los datos que Tishton ha recogido es que las personas que lo presentan más prontamente al momento en el que finaliza el curso, es decir, a las 2 semanas, obtienen mejores resultados. Pero entonces, para sintetizar, tienes 3 intentos y dentro de cada uno de estos 2 intentos tienes toda la posibilidad de seguir estudiando, de recibir retroalimentación o acompañamiento y además el sistema te bota retroalimentación una vez pasas cada intento. Entonces el sistema te va a decir, estás fallando en esto o ponle atención a esto otro.
Entonces, espero haber respondido tu inquietud. Bien, muchas gracias. María Isabel nos pregunta qué tan cercana es la herramienta CLAS con la rúbrica que el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, implementa para evaluar a los docentes de jardín y transición en el sector oficial. María Isabel, yo creo que ahí me corchas, no sé qué tan cercana es. Lo que te puedo invitar es de pronto, no sé si más adelante o en algún momento me comparten tu correo o yo te comparto el mío y podemos hacer esa revisión y yo te puedo responder específicamente esa pregunta porque en este momento no te sabría decir. Muy bien. Ángela nos pregunta, ¿el marco teórico de CLAS cambia significativamente entre los niveles que la herramienta propone? Es decir, entre pre-K, Infant, Upper Elementary, CLAS es, si hay cambios significativos. Em, yo diría que no hay cambios como tan significativos. Y ¿me recuerdas el nombre, Estela, de quién pregunta? Ángela. Ángela, aquí estoy anotando. Ángela, yo en este momento soy, digamos que la persona encargada y sé, digamos que mi experiencia está en el nivel de pre-K, de los niños de 3 a 5 años. Conozco solo un poquito de los dos niveles que hay debajo, si te acuerdas de la gráfica, y conozco un poquito del nivel que estaría como en cuarto y quinto de primaria. Y en términos generales, digamos que el marco teórico no cambia. Es decir, la teoría que hay detrás, respondiendo de pronto a la pregunta de Mariana, esa no cambia y la estructura tampoco cambia a grandes rasgos. Es decir, no hay como nuevas dimensiones. Sí puede pasar que hay nuevos, no hay nuevos dominios. Sí puede pasar que hay nuevas dimensiones, que hay nuevos indicadores y sobre todo lo que yo más he notado en un estudio que estamos haciendo con profesoras de la Facultad de Educación, es que quizás lo que más cambia son los indicadores comportamentales, es decir, la forma que toma la interacción dependiendo de la etapa de desarrollo. Entonces, por ejemplo, siempre va a haber posiblemente el dominio de apoyo emocional, pero no es lo mismo el apoyo emocional, no toma la misma forma el apoyo emocional en preescolar que en bachillerato o que en tercero a quinto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos notado y esas son como las sutilezas. Y me voy a adelantar un poquito. Esa es la ventaja que daría también tomar el curso en Colombia, porque digamos que si tomas el curso de pronto con gente de Puerto Rico o con gente norteamericana, le puede costar más trabajo tener tener en cuenta esa variable cultural y de contexto que de pronto una persona como yo, que tiene la experiencia dentro del país y con aulas colombianas, te podría apoyar. Entonces, para sintetizar, no cambia bastante en cuanto a los dominios. Donde más llega a cambiar es en cuanto a los indicadores, es en cuanto al comportamiento que observas, porque la profesora pues obviamente tiene unos niños más grandes, a diferencia de la profesora que estaría en preescolar. Muy bien, muchas gracias. Nos llega una pregunta de Rocío y es la siguiente. ¿El observador CLAS coacciona al educador en el área al sentirse observado y evaluado? Rocío, vamos a ver si logro responder a la pregunta. Pues, ¿qué es lo que por lo general hacemos? Por lo general, la visita, digamos, estamos hablando como del contexto de presencialidad, ¿no? No el contexto ahorita como en línea, sino el contexto de la presencialidad. Por lo general, tú avisas, es decir, no es tanto que avises, eh, acuerdas, acuerdas el día de la evaluación con la persona o la profesora que vas a observar.
Es decir, no llegas inesperadamente, como buenas, voy a observarla. Eso se ha acordado. La profesora perfectamente, uno podría pensar que se puede preparar, pero uno no puede alterar sus interacciones solo con que se prepare, ¿sí? Y como las interacciones son varios ciclos, pues sencillamente captura casi que la esencia de la interacción que la profesora tiene con sus niños. Sin embargo, a pesar de que lo acuerdes, de que la profesora se puede preparar, de que tú llegas y te presentas, pues suele pasar que la profesora se pone nerviosa y de pronto comete errores. La idea es que tú, una vez te presentes y estés allí, pues no interactúes ni con los niños ni con la profesora, pero por lo general le puedes hacer como unas señales de, mejor dicho, que tú entiendes esa situación. Si a ti te observaran o a mí cuando me han observado, se siente mucha angustia. Entonces, en ese sentido, creo que sí, sí coacciona o coerciona, como lo hayas preguntado, pero tú puedes acordar el momento de la observación con la profesora. De pronto, cuando estás en un proyecto de investigación, ese acuerdo es un poco más general, de pronto no es tan uno a uno con la maestra, con la profesora, sino es un acuerdo un poquitico más como institucional, si se quiere. Entonces las profesoras saben anticipadamente el horario en que los observadores, que son parte de un gran equipo de investigación, van a llegar. Entonces, la coordinadora o la rectora le ha dicho, recuerda que estamos participando en este proyecto de investigación y van a entrar a tu aula a observarte de 8 de la mañana a 10 de la mañana o en la tardecita, qué sé yo. El acordar con la profesora, con la institución, baja un poco esa sensación de angustia y como de ansiedad que genera ser observado. Espero haber respondido tu pregunta, Rocío. Muchas gracias. Sophie nos pregunta, ¿qué requisitos debe tener una persona que quiere certificarse en clase? Si, por ejemplo, no he terminado la carrera de psicología, ¿podría certificarme? Claro que sí, esa es mi respuesta. Claro que sí puedes certificarte, digamos que no hay requisitos. Yo diría que hay como, puedes tener unas ventajas, es decir, si tú sabes sobre desarrollo, si sabes sobre, si te has formado en psicología, en pedagogía, yo creo que tienes cierta ventaja porque hay cosas que vas a entender más y de pronto van a fluir más. Pero si, por ejemplo, eres coordinador o tienes un papel más administrativo dentro de una institución y te interesa formarte como observadora de clase, también lo puedes hacer, no, no es un impedimento. Y pues si eres estudiante y no has terminado, pues claro que tienes una ventajota y serías absolutamente bienvenida. Eso, Sofía. Espero haber respondido tu pregunta también. Muy bien, nos pregunta Doris si este curso capacita como observador para todos los niveles de educación o solamente para el nivel de educación inicial. Esa es una muy buena pregunta, Doris. Entonces, este que estamos ofreciendo nosotros con educación continua, con los Andes, conmigo como tu coach, tu profesora de este curso, es solamente para ese nivel. Es decir, para las aulas de 3 a 5 añitos, ¿vale? Entonces, todos los, toda la organización que esté allí te va a servir. Cuando digo organizaciones, si es prejardín, si es jardín, te va a servir para eso. Pero si es de los niños más pequeñitos, maternal, párvulos, no te va a servir. Si es de pronto para transición te puede servir un poquito, pero si es para primero, segundo, tercero de primaria, pues definitivamente no. Entonces, este curso que estamos ofreciendo nosotros te certifica para ser observador de las clases de los niños entre 3 y 5 añitos. Muy bien.
Nos pregunta Alejandra si dentro del proceso de clase podemos atender cualquier metodología de aprendizaje, incluyendo PBL, aprendizaje basado en proyectos. Sí, Alejandra, Class como herramienta, como se centra en las interacciones, eh, te va a permitir es observar la calidad, lo efectivo dentro de este marco, lo efectivo de las interacciones, sin importar el currículo, la metodología eh, o los estándares o los criterios con los que esa aula o ese jardín infantil o esa institución a los que esté adscrito. No, no importa el currículo, no importa la metodología. Vas a ver en el curso que lo que nos importa es que esas interacciones sean efectivas, ¿vale? Entonces, diría que no importa ni la metodología, ni el currículo, ni los estándares o desempeños con los que, con los que cuente o esté adscrito la institución. Perfecto, aquí varias preguntas que nos han llegado similares, pero puntualmente esta de Miriam. Ella quiere saber cuál sería el campo laboral al certificarse con CLAS. Y básicamente las otras preguntas que reuniría es qué beneficios trae laboralmente certificarse con CLAS. Yo no sé si yo logre responder a esta pregunta. Esta pregunta es un poquito difícil, pero yo qué podría decirte, Miriam, y a las personas que tienen esta duda. Hay una ventaja grandísima que tiene CLAS, que de pronto yo no la presenté, perdón, y que yo creo que está poco explorada, si se quiere, o como subvalorada, no sabría cómo decirlo. Y es que, por ejemplo, si tú te conviertes en observador class y eres profesora, yo considero que esta va a ser una herramienta poderosísima de reflexión de tu práctica pedagógica. Bueno, creo que tú podrías grabar tus clases y observarte a ti misma y empezar a hacer una reflexión lo más objetiva que puedas y un plan de mejoramiento. En ese sentido, creo que es una bondad y una ventaja muy grande que traería certificarse. Sin embargo, sé que esto no te va a responder laboralmente cómo te posiciona más, ¿vale? Pero creo que es una ganancia importante hacerla explícita y es que estoy segura que va a mejorar tu práctica pedagógica. Laboralmente, ¿qué puede pasar? Puede pasar de pronto que tú puedas ser parte de proyectos en donde se comience a utilizar esta herramienta. Yo en este momento no te puedo decir qué proyectos de investigación hay en Colombia que estén utilizando el CLAS, pero lo que sí te puedo decir es que existe. Y correría el riesgo de decirte que vas a encontrar una oferta laboral si te certificas, sería algo muy irresponsable de mi parte, pero lo que te puedo decir es que si estos proyectos están allí y se abren, pues seguramente habrá convocatorias para que tú puedas participar como observadora certificada de CLAS. En Colombia no hay muchos observadores certificados de clase. Estuve pidiendo a Keystone los datos, pero pues no me los mandaron para este momento, digamos para ahorita, pero sé que no hay muchos, entonces también estarías perteneciendo a una comunidad incipiente, a una comunidad que por ahora es selecta, si se quiere, de muy pocas personas que conocen este enfoque y que serían observadores certificados. Entonces, eso es lo que yo te podría como decir. Y también, no sé si te acuerdas, como la última diapositiva de en qué más se usan los datos. Entonces, posiblemente me arriesgaría a decir que si tú eres observadora certificada, hay algo que posiblemente si también perteneces a una institución educativa, podrían organizar tus directivas, tus coordinadores, teniéndote a ti como observadora certificada, ¿vale?
Ser observadora certificada, y de pronto esto puede ser una duda que surja más adelante y se las cuento como a todos nuestros participantes, no te habilita, no te certifica para entrenar observadores, ¿vale? Solamente te certifica para ser observador de las aulas de los niños entre 3 a 5 años. No te habilita para ser entrenador de otros observadores. Pero como vimos en las últimas diapositivas, los datos que arroja una observación de un observador certificado, pues pueden ser usados como planes de mejoramiento o desarrollo profesional. Entonces, eso es lo que yo te respondería, Miriam, y a las personas que pues tengan o que se agrupen en esta duda. Muy bien, muchas gracias. Tenemos esta pregunta de Paola y es, ¿el CLAS ofrece información sobre las propuestas de las profesoras, pero también podría llegar a ofrecer algún indicador sobre el comportamiento de los niños y niñas? No, yo diría que no es el énfasis, no es el objetivo, no está diseñada, digamos, para esto. Eh, Eso sería algo que tú de pronto podrías como extrapolar o como un ejercicio que tendrías que hacer diferente, pero no, el class no fue pensado con ese propósito, Paola. Muy bien, y con esta pregunta finalizamos entonces esta ronda de preguntas. Nos han llegado varias inquietudes. Pues quisieran saber, digamos, finalmente si el curso certifica, capacita, las dos, o cómo funciona, digamos, esto ya nos habías explicado un poco, pero sigue siendo una pregunta bastante incisiva en el chat. Y una pregunta con la que la unimos y con esta terminamos y es, ¿por qué tomar este curso con la Universidad de los Andes y no con otras personas en el mundo? Em, Se me escapó la primera pregunta, Estela, por estar Sí, pensando en la respuesta es de un la poco segunda. que, no te preocupes, es si el curso certifica, capacita o ambas. ¿Cómo sería eso? Ah, sí, perfecto. Yo diría que ambas, digamos, en el curso, imagínate el curso o pues para todos los que están con la duda que, por lo que me dice Estela, son muchas personas, tomas un curso de 16 horas, entonces un curso que te capacita, es un curso que te deja equipado para entender este enfoque, para entender la estructura, para entender qué son las eh, interacciones efectivas dentro de este enfoque de clase. Entonces, en ese sentido, te deja equipado, te deja capacitado, ¿listo? Y te deja a las puertas de que tomes tu examen de certificación. Y una vez tomas tu examen de certificación en línea, quedas certificado. Entonces, yo diría que tiene esa doble función de capacitar y certificarte. Tú no te podrías certificar si no tomas el curso. Bueno, eso creo que puede responder de pronto a esta gran inquietud que tienen muchas personas. ¿Y por qué tomarlo con la Universidad de los Andes? Pues digamos que la respuesta es un poquito lo que ya les decía, no sé si en la ronda de preguntas o de pronto en la sección de la presentación, y es porque tenemos la ventaja de la experiencia con las aulas colombianas. Si te capacitas con otras, digamos, la única organización que, que ofrece los cursos es Teachstone. Teachstone tiene un convenio con los Andes y nos habilitó a nosotros, específicamente a mí, para ser la persona que te acompaña en esa capacitación y te deja equipada para que tomes tu certificación en línea. Sin embargo, tú la podrías tomar, si te metes en Keystone, la podrías tomar y sobre todo ahora, pues en cualquier parte del mundo en línea. Pero ¿cuál es la ventaja? Que dentro de esa experiencia de esas 16 horas, difícilmente te van a hablar o te van a mostrar o te van a permitir hacer conexiones con la realidad colombiana, porque la experiencia de estas otras personas de Houston, pues está obviamente
en los países a los que pertenecen. Entonces te van a dar ejemplos de aulas de Puerto Rico o aulas americanas donde hay diferencias, pues, a veces marcadas. Los videos que nosotros usamos en la capacitación o el curso de 16 horas son videos de aulas latinas. Eso nos pone en una ventaja, pero las conexiones que yo te ayudo a hacer con el contexto colombiano, esas yo creo que son una ventaja que solo nosotros, por pertenecer al contexto colombiano, te podemos dar. Y creo que por eso es un plus. Por eso es un plus que lo tomes conmigo y con nosotros, y no con unas personas que desconocen el contexto colombiano. Eso diría yo. Perfecto, con esa pregunta entonces damos por finalizada la ronda de preguntas. Muchos nos han estado preguntando por el horario, precio y demás información puntual del curso. A través del chat les estamos compartiendo el enlace para que puedan ingresar allí y conocer información detallada sobre este curso que estamos ofreciendo. Llenando el formulario que encuentran en la página, nos contactamos con ustedes y les damos información detallada bien del mismo. Andrea, no sé si tenemos una conclusión, una finalización preparada para esta actividad. Bueno, pues la conclusión es que, uno, había muchas dudas. Dos, que creo que las pudimos como resolver entre todos en la medida en que las compartían ustedes aquí en el chat y yo he intentado como dar la respuesta. Tres, pues nada, que estoy segura que van a comenzar a pensar en unirse y acompañarnos en este curso. Y cuatro, que cualquier otra duda que a veces tenemos y nos da pena de pronto exponerla en el chat, pues se la pueden pasar, no sé si a soporte técnico o a mí, más adelante no sé cómo podemos compartir mi correo o si lo doy aquí en este momento, que me dices Estela, para Sí, que me haga todas las preguntas. Listo, entonces mi correo es a de Andrea, D de dedo, P de papá, punto, Solano con S, 10 arroba uniandes.edu.co. perfecto. Esto por chat acabamos de compartir. Perfecto. Y me quedaron dos dudas pendientes. Una de las rúbricas de aprendizaje, no sé si era María Isabel, no me acuerdo el nombre, para que por favor la formules, me la escribas y pueda salir de esa duda, yo te pueda dar una respuesta. Y la otra es del sistema que usa el MEN, que tanto se asemeja o que tanto se diferencia del CLAS si lo usáramos como una herramienta, digamos, de desempeño profesional. Entonces, para esas dos personas las invito a que me escriban y podamos conversar y revisar y salir de esas dudas porque me parece interesante y me serviría también a mí en caso de que eh, comparta con otro grupo este webinar. Excelente, muchas gracias Andrea por tu valiosa intervención. Sabemos que ha sido muy provechosa para todas las personas que nos acompañaron, no solamente por Webex, sino también por Facebook Live, desde donde también recibimos una gran cantidad de preguntas y de inquietudes sobre esta temática. Desde la Dirección de Educación Continua, Andrea, queremos darte las gracias nuevamente por este espacio y agradecerle también a todos los participantes por habernos acompañado en este tiempo. Y ya para terminar, también queremos contarles nuevamente que este evento lo van a poder volver a vivir a través de correo electrónico, como les contábamos al inicio. Les vamos a compartir un enlace en el que van a encontrar el video en el que pueden volver a vivir esta actividad y compartirla con otras personas. Adicional, por el chat les estamos compartiendo dos enlaces. El primero es una encuesta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en este evento. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión sobre el mismo.
El segundo enlace que les compartimos es el enlace de la página de contenidos digitales de educación continua, donde van a poder conocer otras actividades como esta que tenemos programadas para ustedes. Muy especialmente queremos invitarlos mañana, martes 10 de noviembre al mediodía, a las 12 de la tarde, al webinar Pensamiento y Gestión para un Nuevo Turismo. El jueves 12 de noviembre a las 5:30 también queremos especialmente invitarlos al taller Actividad Física, Cuidado del Cuerpo y Formación Ética. En ese enlace que les compartimos van a encontrar los enlaces de inscripción y esperamos poder verlos entonces en esas actividades que nos acompañen activamente como lo hicieron en esta. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación, su asistencia en esta actividad y que tengan una feliz noche.